buenos días, bienvenidos. Muchas veces nosotros pensamos que el tejido adiposo y la grasa en nuestro cuerpo es malo. Y cuando hablamos, por ejemplo, en el sentido de la sangre, pensamos en un sentido negativo, lo vemos como algo negativo, algo que no debería estar ahí. Cuando hablamos en el sentido de nuestro cuerpo, también lo pensamos así, ¿no? Muchas veces cuando nosotros queremos estar sanos, tenemos esta concepción, tenemos esta idea de que la grasa no es buena, de que los lípidos no son buenos. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la grasa y el tejido adiposo son muy importantes en la estructura y en la composición de nuestro cuerpo, ¿vale? Muchas veces también hay que saber que esto tiene que estar dentro de parámetros normales, tiene que estar dentro de los parámetros recomendados. Es decir, en nuestro cuerpo no va a haber ni polos negativos ni polos positivos. Tenemos que estar en un punto neutro, obviamente, pues apuntando y teniendo buenas directrices hacia buenos hábitos de vida, hacia buenas costumbres, hacia hábitos saludables, ¿vale? Que nos lleven hacia esto. Ahora, cuando nosotros hablamos de los estudios de laboratorio, ¿qué relevancia tienen estos a nosotros en pleno siglo XXI? Bueno, los estudios de laboratorio son análisis que se hacen en diferentes tejidos o fluidos de nuestro cuerpo, ¿ok? El líquido, el tejido más analizado va a ser la sangre. Es el líquido, el tejido que se estudia por excelencia. A esto pues podemos estudiarlo de diferentes maneras, ¿vale? No solamente se estudia la sangre, sino también se puede estudiar otros fluidos corporales, como es la saliva, como es incluso la orina, que es otro tipo de líquido que tiene nuestro cuerpo. Y podemos estudiar también los tejidos, ¿no? Por ejemplo, el más clásico es me salió una bolita, a lo mejor en un seno o en algún lado. Hay que estudiarlo a través de de una biopsia. Vamos a estudiar, vamos a llevar a este tejido a un estudio de laboratorio muy especial. Y lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el COVID, no? Se puede detectar por diferentes estudios de laboratorio y pues hoy en día constituyen una herramienta fundamental para el diagnóstico de un sinfín de enfermedades. Pero también hay que conocer que los estudios de laboratorio van a ser una herramienta de prevención, van a ser una herramienta que nos permita detectar las enfermedades antes de que generen signos, de que generen síntomas en nuestro cuerpo, antes de que generen muchos estragos, ¿ok? Entonces, hay muchas enfermedades, principalmente hablo de las crónico-degenerativas, que se derivan de malos hábitos, dietéticos principalmente, entre otros hábitos nocivos, nos permiten detectar cuando empieza a haber alteraciones. Entonces, los estudios de laboratorio son una herramienta muy importante que si nosotros nos familiarizamos con ellos, nos relacionamos con ellos, van a ser una herramienta muy, muy importante para prevenir la aparición de enfermedades. Yo siempre me gusta muchísimo enfocarlo hacia el punto de la prevención. Sin embargo, si ya estamos enfermos, bueno, pues nos permiten llevar un control de la enfermedad y en muchos casos también nos permiten ver resultados positivos de cuando hemos vencido y dejado atrás una enfermedad. Entonces, los estudios de laboratorio son realmente una maravilla moderna. A mí me encanta muchísimo este tema porque tiene una trascendencia bien específica y bien importante. Y el día de hoy, ya habiendo tenido esta pequeña introducción, vamos a hablar de un tema muy peculiar, muy interesante y vamos a hacer un par de relaciones muy específicas, ¿ok? Un par de relaciones en cuanto a este conocimiento que a veces no hablamos tanto de ello, no llegamos tan profundo, ¿no? Que es la obesidad, el perfil lipídico, el tejido adiposo y la ateroesclerosis. Es decir, vamos a estar hablando el día de hoy de qué onda con las grasas en nuestro cuerpo, qué pasa con las grasas en nuestro cuerpo, ¿ok? Y vamos a empezar con el tema más sencillo, ¿ok? Vamos a empezar a definir qué es la obesidad. ¿Por qué partimos de aquí? Bueno, porque muchas veces nosotros cuando estamos en contacto con estos temas, escuchamos palabras extrañas, ¿no? Escuchamos palabras que dices, ay, perfil lipídico, ay, ateroesclerosis, ¿qué es eso, no? Y cómo se come, ¿no?
Y realmente no son cuestiones difíciles, sin embargo, tenemos que ir tocando ciertos puntos importantes para ir comprendiendo todos estos términos y ver la relevancia que tienen para una persona que está, por ejemplo, cuidando la dieta, una persona que tiene antecedentes de que en su familia sufren infartos, que se le sube el colesterol, se le suben los triglicéridos, de que a veces pues pensamos, ¿no? Que incluso para el control de peso hay que eliminar las grasas. Entonces vamos a replantear un poco todos estos términos, vamos a replantear la forma en la que hemos visto estos temas, ¿vale? Partiendo de la obesidad, que en realidad es lo que más conocemos, ¿no? Es un término muy familiar, es un término con el cual pues estamos muy familiarizados. Y bueno, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se define al sobrepeso y a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa, ¿ok? De grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y aquí tenemos esta palabra específica, grasa, tejido graso. Y aquí ya empezamos a hablar del tejido adiposo. Hablar del tejido graso y hablar del tejido adiposo es lo mismo, son sinónimos, son equivalentes, ¿ok? Simplemente es el término formal, decir tejido adiposo en vez de tejido graso, ¿ok? En general, ¿qué es este tejido adiposo? Bueno, pues es una reserva de grasa, es una reserva de lípidos, ¿vale? Ahorita vamos a ir un poquito más a ello, quiero detenerme un poquito en esta definición que tiene la OMS, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Esta definición, ¿qué nos quiere decir? Es una acumulación anormal o excesiva, es decir, dentro de nuestro cuerpo va a haber cierto porcentaje de grasa, de acuerdo pues a nuestro género, si somos mujeres, si somos hombres, va a haber una concentración de grasa diferente. Por ejemplo, las mujeres tenemos más concentración de grasa que los hombres y esto pues da principalmente las diferencias en las características de nuestros cuerpos, ¿no? En las formas de nuestros cuerpos. Nosotros tenemos más acumulación de grasa que los hombres, ¿ok? Partiendo desde ahí. Ahora, respecto a toda la composición de nuestro cuerpo, vamos a estar formados por muchos ingredientes, por así decirlo, ¿ok? Vamos a estar compuestos por diferentes elementos. Un elemento de ello, por ejemplo, es el agua. El agua es un elemento bien importante y el agua es vida. El agua va a permitir que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada, va a estar rellenando muchísimos espacios, va a estar incluso, por ejemplo, en la sangre circulando. Vamos a encontrar agua en el tejido adiposo, en la grasa también, eso es algo pues importante que decir, ¿no? Ese es un compartimiento, el agua. Otro, por ejemplo, es el tejido óseo, el tejido del hueso, que pues representa un porcentaje pues significativo dentro de nuestra estructura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros vemos que una persona, por ejemplo, cuando envejece, se le van marcando más los huesitos. Bueno, eso es porque va perdiendo un poco de tejido adiposo, va perdiendo un poco de esta agua y queda esta estructura, ¿no? Que son los huesos. Los huesos pues también es otro componente bien importante. Y así vamos a tener diferentes elementos, diferentes componentes que van a formar todo nuestro cuerpo, ¿ok? Y uno de ellos, muy importante, va a ser el tejido adiposo, va a ser la grasa. Esta obesidad, este sobrepeso, se va a presentar porque hay más grasa de lo normal, ¿ok? Va a haber más grasa de lo que el cuerpo, de los límites que el cuerpo, pues, se consideran sanos, ¿ok? Hoy en día se considera la obesidad como una enfermedad sistémica, crónica, multicausal. ¿Por qué sistémica? Porque a pesar de que nosotros hablamos de que solamente es el tejido adiposo, el tejido de la grasa, un tejido especializado que se especializa, que se dedica a almacenar toda esta grasa, pues va a ser un tejido que tenga repercusión en todo el cuerpo. Porque hoy en día pues se ha descubierto que el tejido adiposo tiene una función endocrina, que si hay demasiado tejido adiposo, hay demasiada grasa, hay en exceso, pues esta grasa se va a tornar nociva, se va a tornar maligna de cierta manera, nociva, tóxica,
y va a crear un ambiente proinflamatorio, un ambiente protrombótico, es decir, un ambiente que favorece la inflamación y un ambiente interno que favorece la coagulación de nuestra sangre, lo cual pues va a ser terrible, ¿ok? Este sobrepeso y esta obesidad van a ser causados por ese excedente de grasa, ¿ok? Esta obesidad, este sobrepeso va a ser algo que se mantenga de manera crónica, va a pasar por mucho tiempo y pues nosotros lo sabemos, lo hemos visto, a lo mejor lo hemos experimentado. La obesidad no es de la noche a la mañana, es un proceso que lleva días, meses, años incluso, ¿ok? Y hay que saber aquí también que esta condición va a tener muchísimos puntos de origen, muchísimos. Hoy como tal no vamos directo al tema de sobrepeso y obesidad, simplemente era pues como un breviario para entender qué es el tejido adiposo, ¿no? Entonces, regresando un poco como al origen de al propósito inicial de esta pequeña transmisión, pues vamos a hablar del tejido adiposo, ¿ok? Entonces, ya estábamos hablando, el tejido adiposo va a ser un constituyente normal de nuestro cuerpo, va a tener muchas funciones. Cuando lo encontremos en exceso, vamos a estar hablando del sobrepeso, vamos a estar hablando de la obesidad. Y estas condiciones no son las adecuadas, ¿ok? Estamos diciendo que hay demasiada grasa en nuestro cuerpo. Pero mucho ojo, y ya les había comentado, y es que muchas veces nosotros creemos que la grasa en nuestro cuerpo es mala, y muchas veces lo vemos con los tintes que les acabo de plantear, ¿no? De que un ambiente proinflamatorio, un ambiente protrombótico, un ambiente que puede generar mucho daño a la larga, ¿no? Y sí, sin embargo, ya les estaba diciendo, aquí en el cuerpo no vamos a tener un polo negativo, uno positivo. Tenemos que encontrar el equilibrio y tenemos que saber cuáles son los parámetros en los que nosotros nos podemos mover. El tejido adiposo, si bien muchas veces lo vemos como el villano del cuento, la verdad es de que no es para nada así. El tejido adiposo es un tejido endocrino, forma parte del sistema endocrino, que cumple una función muy importante dentro de nuestro cuerpo. Su principal función va a ser la homeostasis energética o el almacenamiento de energía. La célula básica que va a formar el tejido adiposo se llama adipocito. Y este adipocito es como el que ustedes pueden ver ahorita en pantalla. Es como si fuera una especie de célula redonda que adentro de ella está rellena de tejido adiposo. Es una célula como si nosotros viéramos una especie de bolsita. La célula en su interior tiene la capacidad de guardar grasa. Y la pregunta es, ¿y para qué queremos guardar grasa? Bueno, pues la grasa es una excelente fuente de energía, Es decir, si nosotros de repente ya se nos hizo tarde por el trabajo, vamos corriendo y no hemos desayunado, el cuerpo dice, ay, otra vez esta niña se fue al trabajo corriendo sin desayunar. Tejido adiposo, por favor, danos un poco de la grasa que tú almacenas para que todo nuestro cuerpo pueda seguir funcionando y podamos seguir produciendo energía, ¿ok? Adentro de nuestro cuerpo, pues hay que saber que todas las células, todos los tejidos, todos los órganos van a funcionar produciendo energía. Tenemos que producir energía sí o sí. Entonces, a mí siempre me gusta dar el ejemplo de la casa. Y es que, por ejemplo, hoy en día estamos tan acostumbrados a que pues todo el funcionamiento interno de la casa depende de la electricidad. Y por ejemplo, no podemos ver la televisión si no hay luz. No podemos prender la licuadora para hacernos una salsa si no hay luz. No podemos almacenar nuestros alimentos en el refrigerador si no hay luz, ¿no? Porque pues es un electrodoméstico especializado en eso, ¿no? No podemos usar la lavadora si no tenemos luz. Entonces va a ser muy similar en nuestro cuerpo. No voy a poder utilizar mi cuerpo, mis órganos no van a funcionar si no tenemos energía, si no tenemos luz, ¿ok? Y entonces para generar esta energía, nuestro cuerpo, todas nuestras células, hay algo que se llama metabolismo,
Todas nuestras células tienen todo este potencial metabólico, tienen esta capacidad metabólica de producir energía. Y mucho ojo, el ingrediente principal, la materia prima que nosotros necesitamos para producir energía, van a ser los alimentos, van a ser los macronutrientes principalmente, ¿no? Y tenemos 3. Los carbohidratos, que encontramos clásico al azúcar, los lípidos o las grasas, que encontramos pues ya sea los triacilgliceroles, los triglicéridos principalmente y también el colesterol, pero cuando hablamos de estos tejidos energéticos, de este almacenamiento, por ejemplo, de los adipocitos, hablamos principalmente de los famosos triglicéridos o triacilgliceroles. Y también el tercer macronutriente que tenemos son las proteínas, con los famosos aminoácidos. Cada uno de estos pues tiene funciones específicas y tiene muchas funciones, ¿ok? Por ejemplo, las proteínas son muy estructurales y nosotros hemos oído hablar de la colágena, por ejemplo, ¿no? Y la colágena es una proteína. Qué bien, pues sí, nosotros tenemos que consumir proteína para poder sintetizar adentro de nuestro cuerpo este componente estructural, ¿no? Que va a ir a formar parte de muchos tejidos. Entonces, por ejemplo, hemos oído hablar de la colágena y lo relacionamos con la piel, ¿no? Y sí, se encuentra en la piel. Sin embargo, también la colágena va a estar formando parte de muchísimos otros órganos, de muchísimos otros tejidos. Ejemplo clásico, el hueso. El hueso tiene un tipo de colágeno muy duro. Entonces, para que todo funcione en nuestro cuerpo, necesitamos sí o sí macronutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos. Ahora, cuando yo hablo del tejido adiposo, cuando hablamos del tejido adiposo y cuando hablamos de esta función de almacenamiento de energía, hablamos principalmente de las grasas y hablamos principalmente de los triglicéridos. Aquí hay que saber que los carbohidratos y las proteínas, por cada gramo de ellos, el cuerpo es capaz de producir 4 kilocalorías, ¿ok? Una kilocaloría, ahorita no nos vamos a meter tanto en ello, pero una kilocaloría es una unidad de medida que nos permite cuantificar la energía, ¿ok? Y en cuanto a la grasa, un gramo, muy a diferencia de los carbohidratos y de las proteínas, que un gramo aportan 4 kilocalorías, un gramo de grasa va a aportar 9. Es decir, las grasas van a ser un tipo de partículas que contienen una alta cantidad de energía, son muy densos energéticamente. Por eso, dentro de las grasas, en general, dentro de la nutrición, hay que consumirlos en menor proporción porque otorgan muchísima energía. Entonces, el tejido adiposo es un tejido endocrino especializado que se encarga de la homeostasis energética porque almacena energía a través de los triglicéridos. Entonces, para que nuestro cuerpo funcione, a pesar de que nosotros no estemos consumiendo directamente alimentos, pues van a existir estos depósitos de energía que van a ser fantásticos y realmente pues va a ser una función bien importante, ¿ok? Que tiene el tejido adiposo y es que almacena esta materia prima para producir energía. Otra función que tiene el tejido adiposo es el aislamiento térmico, es decir, permite que nuestros órganos internos estén aislados en cuanto a este calorcito, que no pierdan calor, porque para que nuestros órganos también funcionen de manera adecuada necesitan tener cierta temperatura. Y si ustedes han estado en otras transmisiones, por ejemplo en las de primeros auxilios, en donde hemos hablado de la hipotermia y del congelamiento, hemos hablado de que la hipotermia es letal, es mortal, y la hipotermia no permite la temperatura corporal baja, el frío, estar mojados y que haya mucho viento y la pérdida de calor, pues puede ser un factor decisivo que puede poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, el tejido adiposo permite este aislamiento térmico. Y entonces aquí nada más es como una pequeña observación. Por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que los niños de repente nosotros sentimos frío, los adultos, y ellos están corriendo en el patio sin frío, ¿no? Y de repente les decimos, oye, Juanito, ponte tu suéter, ¿no? ¿Y qué responden? Ay, mamá, es que no tengo calor. ¿Por qué creen que suceda eso? Exacto,
Sucede porque los niños tienen una mayor concentración de tejido adiposo, ¿ok? Y en ellos el aislamiento térmico es mayor. Ellos no pierden tanto calor como lo hacemos nosotros los adultos, ¿no? Entonces, ¿por qué un adulto mayor tiene mucho frío? Bueno, pues porque a lo largo de todo este proceso de envejecimiento ha perdido este aislamiento térmico. La capa de tejido adiposo en la piel cada vez se hace más delgada. Otra función del tejido adiposo es la amortiguación contra golpes. Es decir, ese tejido adiposo es lo que le da esa textura como de almohadilla a nuestro cuerpo. Y por ejemplo, un ejemplo fantástico es la palma de la mano, ¿no? Aquí en la palma de la mano ustedes pueden tocar y van a sentir como acolchonadito. Bueno, ahí tenemos una gran cantidad de tejido adiposo. El párpado no lo vamos a sentir para nada acolchonadito. El párpado no tiene tejido adiposo. Esa pues también es una razón, ¿no? Parte de la anatomía. Y finalmente, dentro de las muchas funciones del tejido adiposo también va a hacer que el tejido adiposo es un aislante nervioso. Y entonces nosotros hemos escuchado a lo mejor de la materia gris en el cerebro, ¿no? La materia gris. Y la materia gris, hay que saber que pues es la concentración de neuronas, de los cuerpos de las neuronas, la parte funcional de las neuronas. Pero así como hay una parte gris, hay una parte blanca. Y esta porción blanca del cerebro son lípidos que protegen, aíslan y protegen a los nervios, porque son unas células pues muy delicadas. Entonces, así como tenemos materia gris, vamos a tener esta materia blanca en el sistema nervioso central de preferencia, por excelencia, que va a estar aislando a los nervios, que los va a estar recubriendo, son las famosas vainas de mielina, y que van a estar recubriendo a este tejido, ¿ok? También, y finalmente, el tejido adiposo tiene otras funciones, muchas funciones. Por ejemplo, el de contener agua. Esa es una función que, bueno, en el ser humano no está tan desarrollada, pero sí contiene agua. Hay muchas otras especies animales que contienen mucha más agua que nosotros, por ejemplo, en los dromedarios, en los camellos. En ellos, bueno, pues en sus jorobas tienen muchísimo contenido de tejido adiposo y de agua, que pues les permiten sobrevivir temperaturas pues muy intensas, a las deshidrataciones muy intensas, a la falta de agua por mucho tiempo, porque en este sitio anatómico tienen esta capacidad, ¿ok? Y el tejido adiposo también, ya les estaba comentando, tiene más funciones muy detalladas, muy específicas. Sin embargo, pues para fines de esta pequeña clase, vamos a ver una última, y es que el tejido adiposo produce hormonas, ¿ok? Y el tejido adiposo últimamente se ha visto cada vez más como un tejido adiposo. No solamente es un tejido que almacena grasa, sino que es un tejido que participa en la producción de muchas hormonas. Y este tejido, pues es muy importante mencionarlo, últimamente cobra más relevancia respecto a todo lo que se describe de sus funciones endocrinas, de sus funciones de las hormonas, ¿ok? Y este tejido adiposo pues tiene la capacidad de ayudar en la regulación del hambre, en la regulación del apetito. También esta parte hormonal es lo que yo les estaba comentando, ¿no? De que el tejido adiposo pues va a estar funcionando como un ambiente proinflamatorio, puede favorecer un ambiente proinflamatorio, un ambiente protrombótico, y es por estas características endocrinas que tiene. Claro, esas cualidades en el contexto de la obesidad, del sobrepeso, ¿vale? Ahora, la grasa tiene que ir adentro de estas células, de los adipocitos. Sin embargo, es muy importante decir, y ya lo vamos a ir relacionando con el tema central de hoy, que son los estudios de laboratorio. Es muy importante decir que estos adipocitos tienen cierta capacidad, ¿ok? Tienen cierto límite. Claro que pueden crecer pues de sobremanera, y cada vez más frecuente, vemos casos de obesidades más mórbidas, de obesidades pues más graves, más incrementadas.
cada vez vemos que las personas pues rompen estos límites, ¿no? El tejido adiposo tiene la característica de crecer, 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 crecer si nosotros se lo permitimos, ¿ok? Muy al contrario del corazón. Por ejemplo, el corazón, pues, sí, cuando hacemos nosotros cardio, cuando hacemos ejercicio, trabajamos muchísimo en la función, en la condición, en el crecimiento. Puede crecer, pero tiene un límite muchísimo más puntual que el tejido adiposo, ¿ok? El tejido corazón, no, el tejido cardíaco, el corazón no es como que yo haga demasiado y se me haga un corazonzote y me crece el tórax, ¿no? En realidad eso no pasa, sí puede pasar de manera muy discreta, de manera muy pequeña, ¿no? El tejido adiposo sí puede crecer a kilos, muchísimo puede aumentar, ¿ok? Y entonces aquí hay que reconocer algo bien importante. Todas las personas somos bien diferentes y tenemos un metabolismo bien diferente, bien único. Y estas grasas pueden hacer varias cosas cuando hay en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede hacer varias cosas con esta grasa, ¿ok? Número uno, y lo más común, es que se vayan a las células de nuestro cuerpo a ser utilizadas y que sean este sustrato metabólico, que sean esta materia prima para producir energía. Esa es una opción. Otra opción, que también es muy frecuente, es de que nuestro cuerpo pues ya no necesita energía, lo vamos a almacenar y almacenamos las grasas en el tejido adiposo. Pero hay muchas personas que pueden llegar a padecer de trastornos en este almacenaje de grasas. También si nosotros pues tenemos malos hábitos, se pueden ver promovidas la acumulación, se puede ver promovida el depósito de grasa en lugares en donde no deberían de estar por nada del mundo, ¿ok? Y un ejemplo muy clásico es el hígado graso. El hígado graso ocurre por esto. El hígado es un órgano bien importante para el metabolismo de muchísimas sustancias, muchísimas partículas, y en lo particular también para el tejido adiposo, que va a ser el órgano central que decide a dónde se va a ir, ¿ok? Hay una condición que es el famoso tejido graso, hígado graso o esteatosis hepática, que es cuando este tejido adiposo, cuando esta grasa se acumula adentro del hígado. Y pues eso no es normal. La verdad es de que eso es muy ligado a malos hábitos dietéticos y eso incluso en algún futuro puede desencausar en un hepatocarcinoma, en un cáncer de hígado, ¿ok? Porque ese tejido, esa grasa que se encuentra ahí, pues no tiene que estar ahí, ¿ok? Y otro ejemplo también muy frecuente es que esta grasa se acumule en las arterias, ¿ok? Que esta grasa, pues como es demasiada y el tejido adiposo pues no se da tanto abasto y pues tenemos ahí la circulación de la grasa en la sangre, pues va a pasar y se va a acumular en los sitios en donde mayor turbulencia haya, en donde mayor problemas para la circulación haya, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar un poco de ello. Aquí entra otro concepto que habíamos hablado al inicio, que es la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es el proceso a través del cual la grasa se infiltra en las paredes de las arterias y va creando ahí un masacote, va creando ahí una masa que va a ir tapando la arteria, va a ir disminuyendo el calibre de la arteria, el calibre interno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, en esta primera imagen, nosotros vemos una arteria normal, ¿no? Vemos todas las capas, vemos el endotelio, la capa interna, la serosa, etcétera, ¿no? Y aquí vemos cómo va el flujo, ¿no? Cómo pasa la flechita y cómo, pues, el diámetro interno está normal, funciona de manera adecuada. Pero aquí brincamos a la siguiente imagen y ¿qué nos damos cuenta? Tenemos una arteria en donde no va a pasar el flujo normal, porque si se dan cuenta, se obstruye gran parte de su interior. Entonces, este proceso va a ser la ateroesclerosis. Va a ser esta acumulación de grasa en las arterias y esto va a conllevar la aparición de diferentes cuadros clínicos, ¿ok? Si se acumula en el corazón, pues podemos encontrar la famosa angina de pecho, ¿no? La angina de pecho estable, la angina de pecho inestable y podemos llegar a encontrar un infarto. ¿Ok? Podemos llegar a encontrar un infarto consecuente a esta acumulación
de grasa en un lugar en donde no debería de estar, que son las arterias y las arterias del corazón, ¿ok? También podemos llegar a tener falla renal y problemas renales, porque esta grasa puede llegar a acumularse en las arterias de los riñones. Y también, si esta grasa se acumula en las arterias carótidas, en la bifurcación carotídea, y esta grasita se llega a desprender o llega a sangrar, forma un trombo, forma un coágulo, pues puede llegar a causar eventos cerebrovasculares. Y de repente escuchamos, es que se infartó del cerebro, pero ¿cómo pasó? Y entonces, pues aquí tenemos un factor bien frecuente que es este infarto al cerebro, porque pues aquí hubo un problema, ¿no? Porque aquí pues tuvimos este gran problema, esta oclusión. Y pues sí es muy importante dar un poco la definición de infarto, ¿no? El tejido en nuestro cuerpo, los órganos en nuestro cuerpo necesitan que les llegue sangre. La sangre lleva oxígeno, la sangre lleva nutrientes. Y entonces, en muchas campañas de donación escuchamos, la sangre es vida. Y sí, la sangre es vida. ¿Por qué? Porque cumple con muchísimas funciones vitales que permiten la vida de una persona. Parte de ello, ya principalmente, es aportar nutrientes a las células y llevarle oxígeno a las células. Ya estábamos diciendo que la materia prima para que nuestras células funcionen y produzcan energía van a ser los nutrientes. Y aquí hay otra materia prima a mencionar importante, que es el oxígeno. El oxígeno también va a ser una materia prima importante. Entonces, si nosotros queremos que nuestro cerebro funcione de manera adecuada, funcione de manera normal, bueno, pues lo ideal es que le llegue sangre la sangre que necesita. Todo ese flujo de sangre por minuto que necesita para abastecer su requerimiento de oxígeno y de nutrientes, de glucosa. Principalmente cuando hablamos nosotros de sistema nervioso central, hablamos de la glucosa. Entonces, si de repente hay, toda esta sangre va a circular por el sistema circulatorio, ¿ok? Va a circular por las arterias y va a regresar por las venas, ¿ok? Entonces va a subir por las arterias. Si de repente yo tengo este problema y aquí pues tengo una oclusión que va a estar tapando el flujo de la arteria en algún punto, del punto de donde se obstruya en adelante, ese tejido ya no va a recibir ni nutrientes ni oxígeno. Y entonces ese tejido va a empezar a lesionarse, va a cursar una isquemia, es decir, no va a tener oxígeno, va a empezar a lesionarse y ese tejido puede morir. Y el infarto es la palabra que se le asigna a cuando el tejido se muere, ¿ok? A cuando el tejido se muere porque no le llega sangre, porque no le llegan nutrientes ni oxígeno, ¿ok? Entonces, hablar de la aterosclerosis es hablar de un proceso de años, ¿ok? Es hablar de un proceso que se va gestando dentro de nuestro cuerpo a lo largo de mucho tiempo. Es hablar de un proceso que no es de la noche a la mañana. Entonces, en realidad, la mayor parte de las enfermedades o de las manifestaciones clínicas, ya sean un evento cerebrovascular, un infarto cerebral, ya sea un infarto al corazón, ya sea daño a los riñones, pues va a ser producto de malos hábitos en cuanto a este tejido adiposo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de salud y del estado de salud, no es ni polo negativo ni polo positivo. Hay que consumir las grasas de manera adecuada y las grasas adecuadas, ¿ok? Hay muchísima diferencia entre comer grasas trans, por ejemplo, de algo frito muy procesado, a comer las grasas de pescado, ¿no? Que son los famosos omegas y que pueden tener muchísimos beneficios en nuestro cuerpo. Aquí el esquema que yo les enseño en pantalla, vemos, por ejemplo, una arteria y vemos cómo ésta se va infiltrando poco a poquito de grasa y va creciendo poco a poquito a lo largo de años, ¿vale? Este proceso es la famosa aterosclerosis. Ahora, cuando nosotros hablamos de la aterosclerosis y cuando hablamos de esta acumulación de grasa fuera del tejido adiposo, que principalmente se encuentra en el corazón, hablamos de las enfermedades
coronarias, ¿ok? ¿Por qué coronarias? Bueno, las coronarias son las arterias que se encargan de la irrigación del corazón. Son aquellas arterias por las cuales les llega oxígeno y nutrientes al corazón, ¿ok? Así se llaman, son las coronarias. Entonces, hay factores de riesgo, hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables para la aparición de esta enfermedad. Nosotros nos podemos enfermar del corazón si tenemos una hiperlipidemia, es decir, tener un colesterol LDL arriba de los 200. También nos podemos enfermar del corazón si tenemos el colesterol bueno o el colesterol cardioprotector HDL por abajo de los 45, ¿ok? Nos podemos enfermar del corazón, en este sentido, si somos hipertensos, si fumamos, si no hacemos ejercicio, si tenemos diabetes y si tenemos obesidad. Principalmente obesidad central. Ya les estaba diciendo, ¿no? Que la obesidad se relaciona con todos los de arriba, con todos estos parámetros, ¿no? Pero ¿por qué son modificables? ¿Por qué esta tablita, esta diapositiva nos dice que son factores modificables? Bueno, porque nosotros podemos tener un papel activo para el control de estos parámetros. Nosotros activamente podemos mejorar estos parámetros, ¿ok? La hiperlipidemia, el HDL, se pueden corregir ya sea con medicamentos, diferentes opciones terapéuticas y con una buena dieta, ¿ok? Pero entiéndase dieta como toda una serie de eventos, de nuevos hábitos que nos lleven a crear pues buenos estilos de vida, ¿ok? Es decir, ya no me voy a comer una hamburguesa cada noche, ¿no? La voy a reservar una vez a la semana y voy a disminuir pues la cantidad de grasa, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos un factor muy positivo. Encontrémoslo y describamos dieta como esta serie de modificaciones buenas y sostenibles para la salud. Encontrémoslos como un plan de alimentación, no como un régimen, ¿ok? En realidad a mí nunca me ha gustado hablar de regímenes o de dietas porque en general estos dos tienen un inicio y tienen una fecha de finalización. Entonces voy a estar bien y voy a estar dentro de controles mientras esté adentro de la dieta. Después que yo me salga, pues voy a volver a lo mismo, me voy a enfermar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Revolucionar la manera en la que comemos, ¿ok? Comer de manera adecuada. Entonces, ¿podemos hacer eso? Definitivamente sí, es un factor que podemos modificar. En cuanto a la hipertensión hoy en día, de acuerdo a la medicina alópata, se considera que no se cura, es controlable, la podemos controlar con medicamentos y disminuyendo también la cantidad de sal, ¿ok? Eso es muy importante. ¿El tabaquismo se puede modificar? Claro que sí, podemos disminuirlo, podemos abandonarlo, podemos eliminarlo de nuestra vida. El sedentarismo. ¿Podemos empezar a hacer ejercicio? Claro que sí. Ser sedentario es esto, estar sentados y no movernos. Y entonces hay una película para niños que a mí me encanta porque en realidad refleja la manera en la que estamos viviendo en muchos lugares, en las ciudades y en las grandes urbes. Y es que esta película se llama Wall-E. Aquí nosotros nos damos cuenta cómo los seres humanos en realidad no tienen que moverse y cada vez suben de peso, suben más. Entonces, de repente vemos a toda una familia con este problema de obesidad e incluso a niños pequeños, ¿no? Porque no se mueven. Entonces, bueno, modificar esos hábitos, empezar a movernos más, empezar a hacer ejercicio, es un factor que definitivamente podemos empezar a hacer. En cuanto a la diabetes, pues podemos tomar control sobre la diabetes. La diabetes muchas veces nosotros la vemos como algo pues realmente apabullante que llega a ser muy nociva, muy dañina. Pero la verdad es que la diabetes se puede controlar. Nosotros podemos tomar sobre ella y mantenerla dentro de niveles adecuados y regresar otra vez a los niveles de azúcar que manejamos. Es decir, necesitamos tener un papel activo en esta enfermedad, en la diabetes, ¿ok? Pero sí se puede, a través también del ejercicio, de una buena dieta, de consumir adecuadamente los productos adecuados, de tomar muchas medidas.
positivas a favor de la erradicación y del control, ¿ok? También la obesidad pues es un factor modificable que podemos trabajar. Y si bien la obesidad pues tiene un componente hereditario, tenemos que estar consciente que esto hereditario también entra dentro de ciertos límites, ¿ok? Entonces, definitivamente podemos tener un papel activo para modificar y para evitar la aparición de estas enfermedades del corazón debido a acumulación de grasa en las arterias, a la acumulación de grasa en donde no deberían de estar. Hay otros factores que son pues los no modificables, que son factores de riesgo. Por ejemplo, hombres mayores a los 45 años, mujeres mayores a los 55 años y tener el antecedente de haber, de que en la familia hayan existido personas que hayan sufrido del corazón, ¿ok? Esos son factores que pues no podemos modificar, pero véanle la suma ventaja a esto. Tenemos más factores que sí podemos modificar a los que no podemos modificar. La cosa es empezar a movernos y la cosa es empezar a hacer, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de todo lo que hemos visto? ¿Cuál es la importancia y por qué yo nunca me voy a cansar de hablar de estos temas? Bueno, la importancia radica en que las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades por depósito de grasa en el corazón, se consideran que son la causa número 1 de fallecimientos a nivel mundial. No solamente aquí en México, sino a nivel mundial, en todo, absolutamente todo el mundo, todo el globo. La causa número 1 va a ser que el corazón deja de funcionar porque ya no le llega sangre, porque hay una acumulación de grasa que no debería de estar ahí, que impide que la sangre avance, que impide que el corazón funcione. Entonces, estamos hablando ni más que menos de la causa de muertes número 1. ¿Cuál es la importancia? Y lo más fascinante de este tema es que es una enfermedad que podemos prevenir, que podemos empezar a buscar muchísimo antes de que empecemos a tener síntomas, ¿ok? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? Bueno, pues para ello, y ya les estaba diciendo, tenemos estas maravillas modernas que son los estudios de laboratorio y a través del perfil lipídico nosotros podemos ver la cantidad de grasa que está circulando en nuestra sangre. Si encontramos mucha grasa, obviamente tengan por seguro que ahí ya estamos teniendo una acumulación de grasa en nuestras arterias del corazón. Y esto es algo bien importante. En el siglo pasado, con los conflictos bélicos, y esto lo describe el libro del Tratado de Medicina Interna de Harrison en la edición 19, es un libro interesante, trae muchos datos curiosos. Este Tratado de Medicina Interna, cuando nosotros leemos este perfil lipídico en ese libro, cuando nosotros hablamos de las enfermedades cardíacas en ese libro, nos menciona que en el siglo pasado, debido a los conflictos bélicos, se hicieron muchas autopsias a los soldados que fallecían jóvenes. Y entonces se dieron cuenta que la formación de esta placa de grasa empezaba a los 20 años. Entonces, es decir, no vámonos lejos, no es una enfermedad exclusivamente de la edad de los adultos mayores. Esa enfermedad se empieza a gestar desde que somos jóvenes. Y peor tantito si por ahí en nuestra familia tenemos pues el antecedente de que se nos suben los triglicéridos y se nos suben el colesterol porque nuestro metabolismo no funciona adecuadamente, ¿ok? Ahí tenemos muchísimo más el riesgo, ¿no? Entonces, si nosotros, de acuerdo a esta observación que se hizo en el siglo pasado, si nosotros tenemos más de 20 años y tenemos malos hábitos dietéticos y encontramos un perfil lipídico alterado, ténganlo por seguro que ya estamos formando nuestra placa de grasa en el corazón. Por nada, no por nada es la causa de muerte número 1, ¿ok? Pero, aquí viene el gran pero, ¿no? Y viene la importancia. La importancia y el pero es que podemos identificarlos muy oportunamente a través de este perfil lipídico, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? En donde los triglicéridos, que son las principales grasas
que hay en nuestro cuerpo, el 90% del contenido de este tejido adiposo son triglicéridos, y gran parte de lo que vamos a encontrar elevado pues en la sangre, reflejo de que pues hay demasiada grasa circulando, van a ser los triglicéridos. Esos los tenemos que encontrar por abajo de los 150 miligramos sobre decilitro. Si los encontramos por arriba, si encontramos de 150 a 200 miligramos sobre decilitro, ahí tenemos que hacer modificaciones de dieta sí o sí, para bajarlos, para controlarlos. Si los encontramos por arriba de los 200, según las guías de práctica clínica mexicana del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos que empezar a tratarlo con medicamentos. Y tenemos que empezar a tener pues un papel muy activo, ¿ok? En cuanto al colesterol, el colesterol también es un tipo de grasa, es otro tipo de lípido que pues no se va a ocupar tanto como para la energía, sino que el colesterol va a ser un componente de las membranas celulares y también va a estar constituyendo muchas hormonas, las famosas hormonas esteroideas, como cuáles, bueno, pues tenemos el cortisol, a la hidrocortisona, a todas las hormonas masculinas, que son los andrógenos, a todas las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos. Todos estos tipos van a estar compuestos por colesterol. Sin embargo, el colesterol también puede ser un factor nocivo si lo encontramos por arriba de los 200 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, este colesterol, bueno, pues si lo encontramos de 200 a 250, hay que empezar a tratar con dieta. Si lo encontramos por arriba de los 250 miligramos sobre decilitro, y hay que empezar a tomar un medicamento para controlarlos, ¿ok? Hay que tomar un tratamiento activo. Dentro de este colesterol, pues vamos a encontrar al VLDL, al LDL y al HDL. Estos van a ser moléculas, van a ser especies de transportadores que van a ir de un lado a otro de acuerdo al funcionamiento que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, ya les estaba mencionando, se nos hizo tarde y necesitamos pues consumir energía, pero pues estamos en ayunas, nuestro cuerpo necesita seguir funcionando, nuestro cuerpo necesita seguir teniendo este suministro de oxígeno, de nutrientes principalmente. ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno, pues vamos a sacar estos nutrientes, esta grasita del tejido adiposo. Y sacarlo del tejido adiposo lo va a hacer este transportador que es el HDL, el colesterol HDL. Va a ser el que saque la grasa del tejido adiposo y lo lleve a las diferentes partes del cuerpo para que sea utilizado. Al contrario, si yo acabo de comer demasiado y pues ya todas mis células están sobresaturadas, ¿qué hago con la grasa que está excedente, no? Bueno, pues a través del LDL y del VLDL lo vamos a llevar al tejido adiposo a almacenarlo, ¿ok? Van a ser estos transportadores quienes los lleven. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que queremos en el cuerpo? Pues que se consuma la grasa, y para esto vamos a estar utilizando el HDL. Va a considerarse como el colesterol bueno. Este colesterol bueno, que es el que saca la grasa del tejido adiposo y lo lleva a las células para que se ocupe, tiene que estar por arriba de los 40 miligramos sobre decilitro. Y todas aquellas partículas, que es el VLDL y LDL, que almacenan, se encargan de llevar la grasa al almacenaje en el tejido adiposo, pues hay que encontrarlos por abajo de los 30 miligramos sobre decilitro en el caso de las VLDL y por abajo de los 130 miligramos sobre decilitro las LDL. Cuando nosotros hablamos de la acumulación de grasa en las arterias, la principal implicada va a ser la LDL, que adentro va a llevar colesterol mismo y triglicéridos, ¿ok? Entonces, bueno, pues no me voy a meter más en todo esto. Espero que haya sido un tema pues muy sustancioso. Creo que aquí nos damos cuenta realmente la importancia que tiene cuidarnos, la importancia enorme que tiene empezar a hacer buenos hábitos de vida y que seamos conscientes, ¿no? De qué onda con las grasas en nuestro cuerpo, para qué funcionan, por qué es importante tenerla dentro de parámetros óptimos, por qué ni irnos ni para arriba ni para abajo, irnos hacia una concentración adecuada, hacia un nivel óptimo y adecuado. Voy a ir a leer los comentarios. Si hay alguna pregunta, por favor, siéntanse con toda la seguridad y con toda la libertad de hacerla.
Y también si hay alguna duda respecto a este taller de interpretación de estudios de laboratorio, que es en el contexto en el que se da esta plática, o también en el contexto del curso de obesidad, nutrición, control de peso, pueden mandar un mensaje, pueden llamar al número que se enseña en pantalla, 55 76 46 85 39, y sin problema todo el equipo del Instituto Sapin pues va a responderles. Sin más, vamos a los comentarios. Mario Hugo nos comenta saludos, un saludo enorme. Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Rodolfo Ledesma también nos dice buenos días, excelente información, muchísimas gracias por acompañarnos. Ara nos dice muy interesante, muchas gracias por acompañarnos. Ara, en realidad es un tema apasionante, realmente muy, muy interesante, y más por las repercusiones positivas que nosotros podemos tener siendo conscientes de toda esta información, ¿vale? Carol también nos dice buenos días, excelente información y gracias. Buenos días, Carol, muchas gracias por acompañarnos. Luis Márquez también nos dice buenos días, excelente información. Conchita también nos dice buen día, excelente tema, gracias por compartir sus conocimientos. Luis, Conchita, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios, los agradezco muchísimo. Elena López nos dice buenos días, maestra, qué gusto verla, muy bien. La veo más desenvuelta, muchas felicidades, me encantó el curso. Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber tomado el curso. En realidad, realmente creo que es un curso que vale 100% la pena. Nos embarcamos en un sinfín de información bien importante y bien aplicable, ¿ok? Alexa también nos dice, hola, buenos días, gracias por la información, saludos. Muchas gracias, Alexa, gracias por comentarnos. Sol nos hace una pregunta muy interesante y nos dice, ¿las personas delgadas pueden tener el colesterol alto? Y Sol, la respuesta es sí, definitivamente sí. Nosotros ahorita acabamos de ver un poco el tema, sin embargo, hay que saber que son muchísimo más complejos. En realidad, todo esto es incluso para diplomados de meses, de años. Es una cuestión un tanto compleja. Sin embargo, sí es muy importante mencionar que las personas delgadas podemos llegar a tener los triglicéridos altos, el colesterol alto. ¿Por qué? Porque para esto influye muchísimo el metabolismo, y el metabolismo tiene una cuestión heredada bien importante. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen ejercicio y que crece su tejido muscular de manera muy rápida y muy fácil. Hay otras personas que pues por más que le hagamos no vamos a poderlo, ¿ok? Nos va a costar mucho trabajo subir la masa muscular. Hay personas, por ejemplo, a las que se les sube el ácido úrico, y que eso pues es un factor predisponente para que a los hijos también. Es el mismo caso del colesterol, de los triglicéridos. A esto se le denomina hipercolesterolemia familiar o hipertrigliceridemia familiar. En estas condiciones hay un componente genético en donde no se puede metabolizar óptimamente, adecuadamente, el colesterol en los triglicéridos, y podemos encontrar personas delgadas con el colesterol elevado, triglicéridos elevados. Entonces es por eso que pues el primeritito factor va a ser la obesidad y la nutrición, pero no tenemos que descuidar esta parte de que también hay personas, ese lado hereditario, ese lado genético pesa más y puede llegar a causar trastornos. Entonces, lo ideal en cuanto a los estudios de laboratorio es que pues si nosotros ya somos mayores de edad y pues ya estamos por arriba de los 20 años, pues nos hagamos un chequeo anual y que sí hagamos estos estudios de laboratorio para prevenir. La cosa aquí bien importante es de que como son enfermedades crónico-degenerativas, pues pasa mucho tiempo antes de que se manifiesten las enfermedades. Sin embargo, yo puedo prevenirlas, yo puedo verlas muchísimo antes y puedo empezar a tener medidas. Y aquí como general, sí les recomendaría que empecemos a promover y que empecemos a trabajar en un estilo de vida más saludable, incluso si nuestros perfiles son normales, ¿ok? Si estamos dentro de parámetros normales. Entonces, bueno, pues aquí tenemos
toda esta información del día de hoy. Tenemos este taller de interpretación de estudios de laboratorio que es de acceso inmediato en cuanto ustedes se inscriban. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y me quiero despedir realmente diciendo que la voluntad humana y el componente de la voluntad humana es muy fuerte. Necesitamos estar bien conscientes de la importancia que es cuidarnos, la importancia que tiene cuidarnos y empezar a hablar de todos estos temas de salud. Si nosotros hemos postergado aprender sobre estos temas, si nosotros hemos postergado hacernos el chequeo, si de repente no queremos ir al médico porque nos da miedo que nos encuentre algo, bueno, es muchísimo mejor prevenir que lamentar. Entonces, tomemos acciones, sí se puede. No tengan miedo, en realidad se tiene miedo porque hay desinformación. Sin embargo, si nosotros nos acercamos cada vez más a estos temas, las cosas van a ser más claras y vamos a ver de una manera más sencilla qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer y sobre todo, cuándo tenemos que empezar a hacer las cosas, que es ya. Muchísimas gracias por su atención. Tengan un excelente y maravilloso día.